Nicolás, coordinador del estatal de INEGI, bienvenido esta mañana. Muchas gracias, Qué Beto, gusto. por el espacio y la oportunidad que nos das de estar aquí en tu noticiero. Cuéntanos, por favor, ¿cuántos años tienen de hacer historia económica en México? Bueno, gracias, Beto. Tenemos más de 90 años de hacer historia económica en nuestro país, desde 1930, cuando se levantó el primer censo industrial. Con esta edición 20ª de los censos económicos que realizamos el año próximo pasado, pues nos permite contar con la información a gran detalle, ¿no? Los censos económicos nos permiten, es la fuente de información básica, más completa y detallada de nuestro país. Nos permite conocer a los productores de bienes, comercializadores de mercancía y prestadores de servicios para contar con información de gran utilidad para el análisis y la investigación. ¿Cuántos establecimientos y cuántas personas ocupadas hay en Aguascalientes según este último censo? Bueno, de acuerdo a los resultados que dimos a conocer el día de ayer, referir que en Aguascalientes identificamos 77.786 establecimientos con un total de 530.944 personas ocupadas. ¿Y Aguascalientes en ese universo en qué lugar está? Ok, en cuanto al número de establecimientos, Aguascalientes se ubica en la 28ª posición con el 1.1% del total nacional en cuanto al número de establecimientos. En ese mismo tanto estamos en cuanto a habitantes y en cuanto a territorio. Es correcto. Somos un estado pequeño. Es correcto. Y en cuanto a personal ocupado, bueno, Aguascalientes ocupa la 24ª posición junto con los estados de Morelos, Durán y Durango, por arriba de Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur, Campeche y Colima. ¿Quiénes son los que aparecen como los que trabajan más o están registrados como trabajadores mayoritariamente en Aguascalientes? Ok, bueno, un dato interesante, Beto, es que la participación de las mujeres viene en aumento en las unidades económicas. Comentarte que las mujeres tienen una participación del 44.2% y los hombres el 55.8%. Un 11% más los hombres. Prevalece todavía la figura del proveedor en muchos hogares de Aguascalientes. Todavía, sí. O en muchos otros, como el mío, pues donde los dos colaboran y trabajamos para una economía familiar. Es correcto. Bueno, comentarte que el sector privado y las empresas paraestatales son el principal segmento de los censos económicos. Entonces, en este sentido, nos vamos a referir de aquí en adelante a la información de estas unidades económicas, que en Aguascalientes son 64.363. La empresa privada. Así que regrésate a la anterior producción. La empresa privada, ¿cuántos trabajan en esta? Son 64.363 unidades económicas con un total de 415.557 personas ocupadas. Entiéndase por unidad económica. Es el establecimiento que lo conduce una persona, puede ser único o una empresa que tiene también una sucursal. ¿Puede ser desde un puesto de jugos o tienda de abarrotes? Sí, para el caso del sector manufacturas, comercio, servicios privados no financieros, es un establecimiento. Para el caso de servicio de transporte, agua, construcción, es la empresa porque puede tener más de una sucursal. Puede ser un puesto de jugo, sí, siempre y cuando sea un lugar fijo, es correcto. Sí. No el ambulante que está en el crucero vendiendo peluchitos, por ejemplo. Es correcto, los ambulantes. Pero si el puesto de jugos está fijo afuera del Oxxo todos los días, ¿es así? No, siempre que esté anclado al suelo. En un local, digamos. Fijo. Anclado al suelo. Por ejemplo, en la calle, te voy a decir, en el Andador Juárez, aquí en Aguascalientes, en el centro, hay varios carritos de alimentos o de celulares o de fundas para celulares que están anclados al piso. Eso sí son al censo, es correcto. Órale, ya nos vamos entendiendo. Crecieron las unidades económicas en el último quinquenio o lustro. Así es. Más que en la tendencia anterior o las anteriores. Es correcto. Ahí en esta gráfica, Beto, vemos cómo viene la tasa de crecimiento medio anual de las unidades económicas, y en el periodo de referencia 2018-2023 creció a una tasa de crecimiento medio anual de 3.6, al pasar de 53.939 unidades económicas a 64.363. El personal ocupado, por su parte, creció a una tasa de crecimiento medio anual de 2.4 en el mismo periodo de referencia. Un dato interesante, Beto, también que captamos por primera vez en este censo fue a las personas ocupadas menores de 18 años. Comentarte que del total del personal ocupado,
el 1.7% corresponde a este grupo de personas y el 2% en Aguascalientes corresponde a personas de 66 años y más. A ver, otra vez, en cuanto a edades, ¿cuál es el mayoritario? No, el mayoritario corresponde a las personas de 21 a 30 años. Sin embargo, por primera vez captamos a las personas menores de 18 años, que es el 1.7%, y a las personas de 66 años y más, que es del 2.0%. ¿Y los discapacitados? Este es un tema interesante, Beto, porque también lo captamos por primera vez en los centros económicos. Comentarte que identificamos a 1,178 unidades económicas que emplean a personas con alguna discapacidad, siendo la mayor discapacidad a las personas que tienen dificultad para ver aún usando lentes, con un total de 2,329 personas, y la menor con 123 personas las que tienen dificultad para hablar o comunicarse. Ahora, luego, hay resultados en cuanto a tamaño de empresas. ¿Cómo está la estructura de las unidades económicas? Comentarte que del total de las unidades económicas en la entidad, el 94% corresponde a las microempresas, es decir, las de 0 a 10 personas ocupadas. El 5.7% corresponde a las pymes de 11 a 250 y el 0.2% corresponde a las empresas grandes de 250 o más personas ocupadas. Pues la micro es la reina de las generadoras de empleo en nuestro país y en nuestro estado. No, es en cuanto a número. En cuanto a número. En cuanto a número es el 94%. Es un dato interesante a esto que refieres, Beto. A ver, explícame. Si le damos a la siguiente, aquí está el personal ocupado. Ahora sí. En cuanto a número de unidades económicas, es correcto, ¿verdad? Pero ya en cuanto a generación de empleo, personas ocupadas, ¿cómo están las cosas? Y ya está muy parejo lo que es las micro y las grandes empresas. Vemos como las empresas grandes, que tan solo es el 0.2% de unidades económicas, como tiene el 33.9% del personal ocupado. Ya está más equilibrado. Aún siguen siendo las micro las mayor generadoras con el 36%, pero un 33% por las grandes. Es correcto. Nissan y todo el clúster automotriz y demás tecnologías que se establecen en Aguascalientes. Estamos hablando de Aguascalientes, sí, ¿verdad? Todo es datos Aguascalientes. Correcto. Luego, en el universo nacional, Aguascalientes, ¿en qué lugar está en cuanto a unidades económicas que usan Internet? Bueno, Aguascalientes, las unidades económicas de Aguascalientes se sitúan en el grupo de las 10 entidades con mayor uso de Internet para realizar sus actividades, y en concreto Aguascalientes se ubica en la quinta posición con el 42.2%. Somos de esas, ¿verdad? Aquí sin Internet no estaríamos transmitiendo nuestro noticiero, entre otras actividades que hacemos de informar. Los medios de pago utilizados para las ventas sigue prevaleciendo notablemente el efectivo, ¿verdad? Sí, aquí listamos los medios de pago que utilizan las empresas para realizar sus ventas. Obviamente unos se repiten en más de una empresa. Si bien ya referimos que el efectivo es el que tiene la mayor participación, tuvo una disminución respecto a hace 5 años, al pasar de 92.3 a 83.4. Observamos cómo también la tarjeta de crédito o débito y la transferencia electrónica o fondos tienen una mayor participación respecto a hace 5 años, al pasar la primera de 15.2% a 23.8%, y la segunda al pasar de 14.9% a 23.7%. Y los cheques se cayeron ya prácticamente con el uso de las transferencias electrónicas en muchos casos. Ya no prácticamente va de salida. Vemos cómo pasó de 6.1 a 1.8%. Qué interesante. Nicolás Molina, ¿algo que desees agregar? Pues aprovechar el espacio, Beto, para agradecer a todos los administradores, los gerentes, los encargados, los contadores y contadoras públicas de las empresas por recibir al personal del INEGI y contestar el cuestionario. Y también agradecer y reconocer el trabajo de mis compañeros y compañeras que recorrieron todo el territorio para hoy estar haciendo la primera entrega de estos resultados. Este censo se levantó en 23, ¿verdad? 24, la información referida es al año 23. Lo levantamos de febrero a agosto del año próximo pasado. 24 y se revela en el primer mes del 25. Así es. Habrá otro hasta el 29. Sí. Y la segunda entrega, que son los resultados ya detallados, los estaremos haciendo en el mes de julio de este año. Qué padre. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Buen día, Nicolás Molina, coordinador estatal de INEGI.